Les doy la bienvenida a Vida Saludable de Jóvenes en TV. Yo soy Pamela Ruz y hoy tenemos un nuevo programa de la sección Cuidado Personal, que estoy segura les va a interesar de manera muy especial. Hola, yo soy Adrián Soto y estoy muy contento de estar con ustedes en este espacio dedicado al cuidado personal. Hoy hablaremos de los beneficios del ocio. En estos tiempos, donde cada uno procesamos a nuestra manera el encierro y las emociones que nos genera la pandemia, las actividades recreativas no escolares y cuyo único propósito es que la pasemos bien, deben formar una parte importante de nuestra agenda. Así es, en esta ocasión abordaremos los beneficios emocionales y neurológicos de poner al cuerpo a literalmente no hacer nada, lo que comúnmente se conoce como holgazanear. Aunque no lo creas, dejar tiempo para eso es altamente recomendable para tu salud. Iniciarnos en los pasatiempos. ¿Quieres saber de qué manera? Quédate con nosotros, esto y más en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Comenzamos. Seguramente has escuchado la historia del físico Isaac Newton y de cómo descubrió la ley de la gravedad cuando vio una manzana caer del árbol. No es que Newton estuviera jalándose los cabellos y escribiendo complicadísimas fórmulas con signos y números en su pizarrón esperando a que la manzana cayera del árbol. Newton era conocido por su obsesión por el trabajo. Entonces, ¿cómo explicar que su gran descubrimiento fue producto de no hacer nada, del ocio? Pues bien, gracias a la ciencia moderna, y en específico a las neurociencias, como a las investigaciones de los renombrados neurólogos George Pushakli y Marcus Raschle, hoy sabemos que son los momentos de no hacer nada, de descanso y de ocio, como cuando te tiras sobre el pasto del parque o pierdes el tiempo con tus pasatiempos favoritos, que la sangre fluye con mejor ritmo a distintas zonas de tu cerebro. Barbara Oakley, una famosa divulgadora de la Universidad de Auckland y de la Universidad McMaster, afirma en su libro Aprendiendo a Aprender que cuando no hacemos nada, usamos otras zonas del cerebro diferentes a las que se activan cuando estamos pensando en un modo muy concentrado. Este modo difuso de pensamiento, en el que nos ubica la tranquilidad, permite que sucedan conexiones y soluciones creativas entre nuestras ideas. Por eso, cuando te relajas y te tomas tu tiempo, te sientes bien y empiezas a pensar mejor. Los tiempos de ocio y los pasatiempos son importantes para el buen funcionamiento del cerebro. Lo son para quienes estamos jóvenes y lo siguen siendo para adultos y ancianos. Se ha comprobado que pasatiempos como leer, hacer crucigramas o tocar un instrumento ayuda a fortalecer la memoria y disminuye las posibilidades de padecer enfermedades degenerativas del cerebro en el futuro. Veamos la siguiente cápsula. ¿Sabías que los aviones cuentan con un sistema de piloto automático? Estos se diseñaron para que los pilotos pudieran tomarse un descanso de tener el control del vuelo en sus manos. Manejar un avión requiere de un grado máximo de concentración, por lo que el cerebro se esfuerza bastante para que el vuelo sea exitoso y seguro. Conforme los vuelos empezaron a ser más altos y largos, los pilotos empezaron a manifestar graves cuadros de cansancio y estrés. Con el piloto automático, que se encarga de casi todas las tareas que implica manejar un avión, los pilotos pueden soltarse a no hacer nada, reclinarse y descansar. Salir del modo concentrado. Gracias a esas pausas, cuando retoman el control manual del avión, su concentración es tan buena para el despegue como para las turbulencias y el aterrizaje, los momentos cruciales de cualquier vuelo. Pues bien, de algún modo lo mismo pasa con tu cerebro. La concentración que aplicas a tus actividades y emociones diarias también necesitan de pausas y descansos. Estamos con el neurólogo Jesús Ramírez Bermúdez, jefe de la Unidad de Neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles. Doctor, ¿qué pasa en el cerebro cuando hay un descanso activo, un rato de ocio? Bueno, en los últimos años se ha venido estudiando cada vez más con investigaciones de neurociencias, justamente ese estado de reposo. Durante muchos años lo que se estudiaba era exclusivamente la actividad cerebral, por ejemplo, la actividad cerebral cuando resolvemos un problema matemático o cuando estamos involucrados en alguna tarea de tipo verbal, es decir, hablando o escuchando una frase o interpretando un mensaje verbal.
o en cualquier otro tipo de tarea, pero siempre se estudiaba la actividad. Y entonces se pudo ver que la actividad cerebral relacionada con, por ejemplo, tareas verbales, motoras, los órganos de los sentidos, etcétera, involucraban ciertas redes cerebrales muy específicas. Pero entonces a alguien se le ocurrió ver qué es lo que estaba pasando con el reposo. Entonces se pudo observar que hay una red cerebral específica, que de hecho se le llama red cerebral básica, en inglés Default Network, y esta red cerebral básica forma parte de un sistema cerebral, podríamos decir que muy antiguo desde el punto de vista de la evolución, y que se encuentra en la parte, digamos, más interior de los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales tienen una parte externa que da más hacia, digamos, hacia los huesos, ¿no? El hueso frontal y el hueso parietal, pero en la parte de en medio se encuentra una parte de la corteza y ahí es justamente donde se localiza esta región de la red cerebral básica. Entonces, cuando estamos en reposo, esa red es la que se activa. Y entonces ya vinieron muchas investigaciones al respecto, algunas de las cuales mostraban que en ese estado de reposo, cuando esa red cerebral básica se activa, ocurren muchos fenómenos. El vagabundeo mental implica un proceso de asociación que no tiene una meta específica, pero que nos hace llegar a un lugar inesperado. Y en eso se parece un poquito a ciertas formas de creatividad artística. Doctor, hay veces que nos proponemos descansar, pero el descanso consiste en ver televisión o el celular. ¿Eso contaría como ocio? Sí cuenta como ocio en un sentido amplio, ¿no? En un sentido general. O sea, a mí no me gustaría mandar un mensaje de que no veamos los celulares, no veamos la televisión, porque también entonces se convierte otra vez en cierto tipo de mandatos, ¿no? Y Claro. finalmente, con el reposo y con el ocio, lo que se busca es, de alguna manera, esa recreación que cada quien tiene el derecho de hacer como lo desee. Se dice popularmente que el ocio es el origen de todos los vicios, ¿no es cierto? Y algo tiene de cierto, porque el trabajo, la industriosidad, desde luego que tiene muchas virtudes, pero el ocio también puede ser el origen de muchas formas de creatividad, sobre todo cuando queremos salirnos del guión que nos impone la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana nos impone un guión que tiene que ver con la productividad, que tiene que ver con la industriosidad, que tiene que ver con las obligaciones, con atender a estímulos y compromisos que todo el tiempo nos están demandando que les hagamos caso. Hay un estudio al que a lo mejor podemos ir más adelante que mostraba que cuando entramos en un modo creativo de operación, nuestro cerebro justamente logra alternar este modo que tiene que ver con el reposo y el modo que tiene que ver con la actividad. Entonces, nuestro cerebro se pone en modo de reposo y explora, sin saber muy bien qué, todas aquellas fuentes de información que vienen de nuestro interior y que de pronto aparecen como algo importante, ¿no? Un recuerdo inesperado, alguna canción, algo que leímos, Claro. y eso lo conecta con cosas que sí están en nuestro mundo real externo. Y entonces cuando entramos en modo creativo, como que logramos combinar esas dos mitades de nuestra mente. Decía Octavio Paz que la creación surge cuando el lado luminoso y el lado oscuro de la mente se sincronizan. Algo de eso puede ser una metáfora bonita para entender esto. Doctor, ¿en qué consiste el ocio? ¿Tiene alguna diferencia con los pasatiempos y el descanso? Por una parte tenemos los pasatiempos, como bien decías, ¿no? Que son cosas que nos gusta hacer, formas en las que nos gusta recrearnos, que típicamente son muy nuestras, ¿verdad? Que no es algo que, no son las obligaciones de la escuela y no son las obligaciones del trabajo, sino es algo que ya a mí me gusta hacer cuando yo tengo tiempo libre. Pero los pasatiempos implican cierto nivel de actividad. Puede ser desde, por ejemplo, a mí mis pasatiempos son el montañismo, el ciclismo, la escritura, la lectura, el ajedrez, cosas así, ¿no? Entonces, esos son pasatiempos, implican mucha actividad, pero como ya es una actividad que yo elijo, sin presión externa, Claro. implica como una combinación de actividad y relajación. Al mismo tiempo yo me siento relajado cuando hago lo que me gusta, pero al mismo tiempo estoy manteniendo una actividad que también tiene un valor intelectual, un valor cognitivo, un valor para el aprendizaje, ¿no? Luego, por otra parte, está el descanso, como bien decías, que típicamente implica disminuir todavía más la actividad, ¿no? De ser posible reducirla al mínimo.
Aunque en realidad la actividad nunca cesa por completo, ¿verdad? Porque incluso cuando estamos en el sueño, todavía hay actividad cerebral y entonces entramos en un periodo de ondas lentas y se hace cada vez más lento la actividad cerebral hasta que entramos en el sueño profundo de ondas lentas, donde nuestro cerebro está en un tipo de actividad que es como la del estado de coma, ondas lentas que se llaman ondas delta, ¿no? Pero aún en ese estado, nuestro cerebro está sincronizando, coordinando actividad cardíaca, respiratoria y otros procesos que tienen que ver con nuestro propio organismo. Entonces, nunca descansamos al 100%. Nuestra sociedad, digamos que no tiene aprendizajes, no tiene una cultura, no tiene enseñanzas que se transmitan de manera transgeneracional en torno a cómo descansar y cómo relajarnos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo muy, muy importante. Los pasatiempos pueden ser muy sencillos o muy rebuscados, pero ¿todos los pasatiempos cuentan como ocio para nuestro cerebro? El ocio es como una especie de rebeldía frente a todas esas demandas, frente a todas esas exigencias, y que requiere, por supuesto, un rato de privacidad, un rato de estar con uno mismo, un rato en el cual los demás no nos molesten. En ese sentido se parece un poquito al reposo. De hecho, probablemente requiere cierto nivel de reposo como para poder quitarnos todas esas presiones del medio externo y preguntarnos, bueno, ¿y realmente yo qué quiero hacer? ¿No? O sea, a mí qué me gusta hacer. Algunas veces no nos lo preguntamos y hacemos lo más fácil, puede ser el celular o cosas así, ¿no? Que nos dan placer, pero otras veces yo siento que si nos permitiéramos explorar un poquito más al fondo, pues llegaríamos a conocernos mejor a nosotros mismos, realmente qué es lo que más nos gusta, y encontraríamos hasta fuentes más profundas de placer que nos dan una sensación más gozosa, pero no de un placer efímero que nos haga después sentir que perdimos nuestro tiempo, ¿no? Sino un placer que nos haga sentir satisfechos, claro, que le dimos sentido a nuestra vida. Ahora, yo creo que nuestra sociedad encontraría un gran punto de equilibrio o de sabiduría cuando nuestras obligaciones fueran justamente aquello que más disfrutamos, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta entrevista y por los valiosos consejos que nos da. De verdad que esta información yo creo que nos va a ayudar mucho a nosotros y a todos los jóvenes que nos están viendo en el país. Muchas gracias. Hola, buenos días. Me llamo Aurora, soy especialista en salud emocional y hoy les quiero proponer un video para los adolescentes. Difícil para todos, la epidemia del COVID-19 y especialmente el encierro puede ser complicado a vivir para los adolescentes. Privado del deporte afuera, de ver a tus amigos, tus amigas o tu pareja, las nuevas reglas que te impone la situación, como estar en tu casa, convivir con tu familia las 24 horas, puede causar más tensión, más discusiones y dificultades. Entonces, ¿qué hacer? Primero, vamos a poner sentido a lo que está pasando, porque el hecho de estar obligado a quedarte en casa puede ser brutal. No los impone la situación. Entonces lo puedes ver como negativo, como una pared sin fin. Y además con todas las noticias continuas que escuchamos sobre el número de casos de personas contaminadas que aumenta, pues es muy estresante. Así que te propongo de ver esa medida de quedarte en casa como una forma de protegerte a ti y a los demás. Porque sabes que más hay personas en un lugar o un espacio, más hay riesgo de contaminación. Así que si te quedas en casa, es una forma de poner en práctica una solución frente a un problema. Sé que no has elegido, no has decidido esa situación. Vale. Pero puedes decidir de cómo vivirlo. Haz una lista de cosas que de costumbre no tienes tiempo de hacer y que te apasionan, como dibujar, pintar, bailar, leer un libro, hacer videos como yo estoy haciendo, o visitar museos, países en línea. Ahora en Internet hay muchas cosas para descubrir y aprender. Porque al principio
podías pensar que bien, son vacaciones, pero luego puede llegar el aburrimiento. Entonces es mejor si organizas una agenda, si puedes organizar tu día, para no perder la sensación del tiempo con la televisión o frente a otras pantallas. Además, establecer tus propios planes te podrá ayudar a sentirte más autónoma y respetar tus reglas. Porque demasiada libertad puede crear un gran vacío y causar aburrimiento. Hablemos ahora del aburrimiento, porque el aburrimiento nos puede hacer pensar mucho. Damos vueltas y vueltas a ideas sombrías. Nos hacemos películas en la mente, como ahora podemos pensar, a ver, tal vez tengo síntomas o no, pero tal vez estoy enferma, tal vez voy a contagiar a los demás. O sea, qué angustia. Y es normal sentir angustia, miedo, estrés o frustración por no poder salir. También está bien llorar, sobre todo frente a situaciones o desafíos que no conocemos como ahora. ¿Sabes que el miedo tiene una función saludable? Nos alerta de un peligro y así podemos tomar decisiones para protegernos o salvarnos la vida. Por ejemplo, si ahora llega un león en mi cocina, pues el miedo me va a hacer correr y huir y así salvar la vida. Espero. Igual con el COVID-19, el miedo te puede hacer lavarte las manos más y eso es muy bien para protegerte contra este virus. Claro, ten cuidado con todas las informaciones que escuchas. Es mejor si puedes pedir a un adulto y buscar así fuentes de información confiable y en pequeñas dosis, no continuamente. También si sientes tristeza, acéptalo, nómbralo o abraza esa emoción, no lo rechazas, permítete sentirte triste. Porque puedes imaginar esa emoción como un flujo. Y si lo bloqueas, se va a quedar. Mientras si lo ayudas a circular, si lo puedes sentir, llorar, así va a fluir y poco a poco se va a ir y así te sentirás mejor. Puede pasar que también escuchas conversaciones entre tus padres y sacas tus propias conclusiones o tienes más preguntas pero no te atreves a preguntar y no tienes respuestas entonces. O puedes sentir estrés por otra situación, otra razón. Escríbelo lo que se te ocurre para descargar esas emociones, para así entenderlas mejor. También, si es posible, háblalo con tus padres o con un adulto en quien puedes confiar. Sé que no es fácil hablar, sobre todo de sus emociones, pero te ayudará a sentirte mejor. Sé también que necesitas tu espacio íntimo y que no es fácil ahora pasar todo el día con la familia. Y tienes el derecho de tomar tu tiempo para ti, para estar sola o solo. Te propongo que tú propones actividades con tu familia para pasarlo bien, como ver una peli juntos y decidir de la peli haciendo un sorteo, ver la peli y después pueden platicarlo, ver a quién le gustó, a quién no le gustó y así pasar un momento de calidad juntos y divertirse. Sé que la amistad para ti es muy importante y tal vez por eso extrañas a la escuela, porque ahí podías compartir con tus amigas o tus amigos. Sabes que todavía puedes guardar en contacto con ellos, con WhatsApp, con TikTok, bueno, tú sabes todos los medios que existen ahora. Puedes también crear una playlist de músicas
para compartirlo. Recuérdate que no estamos aislados del contacto humano, solo del contacto físico. Si ves que alguien está sufriendo de acoso en Internet por la situación, ayúdale, anímale a buscar ayuda, apóyale. Tus palabras pueden hacer una diferencia para que esa persona no se sienta sola o solo. Finalmente, hay y habrán momentos difíciles, momentos menos difíciles, momentos de alegría, pero recuérdate que va a pasar. Ninguna cosa, ninguna emoción es permanente. Y mientras este momento pasa, puedes aprovechar para aprender más sobre ti mismo, reorientarte hacia las cosas que te hacen sentir bien. Recuérdate de organizar tu día para saber qué hacer, para no aburrirte, para no pasar el tiempo frente a las pantallas, porque sabes tú que no es muy saludable para ti, y también para sentir menos estrés y siendo proactivo. Puedes escribir o empezar a escribir un diario personal y así dentro de 10 o 30 años, cuando lo encontrarás y lo vas a leer, te va a conmover mucho, porque te darás cuenta que has vivido un momento que pertenece a la historia. Muchas gracias por escucharme. Cuídate mucho. Un reporte de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard indica que algunos pasatiempos como hacer un deporte, leer o hacer crucigramas, incluso armar un rompecabezas, estimula la conexión entre las neuronas, generando lo que se conoce como plasticidad neurológica. Existe una amplia gama de pasatiempos. Un análisis realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León encontró que aquellos pasatiempos que se realizan con cierto rigor y que requieren un poco más esfuerzo mental, digamos, los pasatiempos que se toman algo más en serio que un rato de ocio, mejoran tu capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, leer de forma comprometida 1 hora diaria o practicar todos los días un instrumento musical ayudará un poco más a reforzar tus niveles de concentración durante tus clases. Pero el mejor pasatiempo siempre es el que a ti te dé felicidad y vaya mejor con tu personalidad. Vivimos tiempos en los que pareciera que no hacer nada es una pérdida de tiempo, pero esto no siempre fue así. Por ejemplo, según el investigador Lawrence E. Harrison, investigador de la Universidad de Tufts en Boston, Estados Unidos, los chinos de la era de Confucio practicaban la filosofía del Wu Wei, que podría traducirse como no esfuerzo. Este pensamiento consideraba que a menor esfuerzo, mayor grado de iluminación intelectual y espiritual. Esta filosofía podía verse en los caballeros de la época, que se dejaban crecer el cabello y nunca se cortaban las uñas para demostrar que no necesitaban de las manos para trabajar y pensar correctamente. En muchos sentidos, se puede decir que el confucianismo veía en el ocio un valor mental. Por otro lado estaban los lotófagos, mencionados en el texto de la Odisea de Homero. Homero describía a los lotófagos como hombres que pasaban el día sin hacer nada, tirados y comiendo flor de loto. Aún así, la tripulación de Ulises veía a los lotófagos como una amenaza. Cuando la tripulación de Ulises fue a inspeccionarlos, estos los recibieron con amabilidad y ofreciéndoles de su planta de loto. Uno de los apuntes de Ulises sobre los lotófagos es que se les veía tranquilos y sin preocupaciones. Desde entonces, podemos apreciar las ventajas de no hacer nada. En tiempos donde hay mucha presión externa e interna para producir, para aprender, me anima mucho saber que el tiempo dedicado a nosotros mismos, a nuestra recreación, descanso y entretenimiento, es tan valioso como el minuto más productivo y concentrado que podamos tener. En efecto, los momentos de descanso son altamente benéficos para tu salud mental. Al relajarte y no tener tu mente ocupada, el cerebro activa su piloto automático para que no tengas que preocuparte de nada mientras tus neuronas trabajan en nuevas rutas. Toma nota de todo aquello que te hace sentir bien para que tus momentos de ocio sean una experiencia plena.
No olvides que nos interesa escucharte, conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y hagamos este programa juntos. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros este capítulo de Vida Saludable. Estira los brazos, respira hondo y agenda un buen descanso en algún momento del día. Hasta la próxima.